Un, dos, tres. Ya. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro hoy solamente con el señor Héctor Herrera. Al señor Sebastián le pasó un infortunio, así Siempre que... están pasando este tipo de cosas, Sí, pero sí. acá poniéndonos al día con todo el acontecer económico y las noticias que nos depara el mundo. Siempre pasa algo, Matías, como diría por ahí el profesor Bielsa. Así que Siempre hartas pasa. cosas han pasado durante Oye, la última incluso el semana. profesor Bielsa, escuché hoy día un analista que dijo, más que un analista, un dueño de fondo que imitó a Bielsa y dijo, hay que jugar ofensivo pero defensivo. Es decir, imagínate, estamos en tiempos difíciles, pero que hay que saber sortear los portafolios también. No, sí. Tiempos difíciles, Héctor, por todos lados tiempos difíciles, pero con harto acontecer económico, así que bien, interesante, y vamos a hablar de hartas cosas que se nos han quedado en el tintero durante estas últimas El semanas. tintero. Entre tanto chico FP, entre tanto metaverso, hemos dejado cositas de lado y hay que ponernos al día, yo creo. La primera gran noticia, partimos con Chile, como siempre, tiene que ver con el quinto retiro, vuelve otra vez. Y curiosamente ahora Oye, quinto, y no ni siquiera tuvimos un es cuarto, que país especial. el cuarto se canceló, entonces este entre comillas el quinto. Y lo más interesante de todo es que Marcel y Boric están en contra de esto ahora. Entonces sale, ponte tú, en Twitter, uno se mete, sale Pamela Giles diciendo, oye, se les dio vuelta la chaqueta, ¿qué sucede con esto? Sale también Claudia Sangüesa, que es la ahora subsecretaria de Hacienda, diciendo que el gobierno está en contra de todos los retiros. Y El primer punto malo del gobierno del presidente, ¿no? Han dicho muchos periodistas. pero parece que le duró poco la amistad, pero en el fondo, ¿hasta cuándo crees tú que es factible un quinto retiro o que estamos en pie para hacer un quinto retiro? No, yo creo que como lo ha dicho el presidente Boric y también todo lo que estaba pasando, yo creo que es muy difícil dar la inflación que estamos viendo. Yo creo que seguir sacando también, aparte de la inflación y los precios, seguir sacándole los fondos a la gente, yo creo que es un problema de largo plazo que hay que cubrir y que también estamos viendo cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que en esta idea de un estado de bienestar es lo que tenemos que pensar y lo que está también proponiendo el presidente. Yo creo lo mismo, y acá, a ver, de repente uno se mete, lo he dicho durante los últimos capítulos, me he estado metiendo en Twitter harto durante la última semana, y uno ve los comentarios de gente diciendo, oye, se nos acabó la plata del gobierno, y ahora queremos quinto retiro, pero es que en el fondo ya la pandemia en gran parte del mundo es un tema que es prácticamente superado, o sea, a la gente le da y los casos, y los casos ya están, no sé si controlado, pero ya se está tratando, por lo menos acá en Europa, como un resfrío más. Entonces, seguir estimulando, hacer estímulo a la demanda, que es lo que se hizo durante la pandemia, ya ahora parece un poco un despropósito, más con lo que decías tú, un escenario inflacionario bastante importante. Y si a eso le sumas que el gobierno del nuevo presidente incluye también una serie de políticas que tienen que ver con transformaciones, hay un gasto que está acotado y dentro de la misma, el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, y me pongo de pie con Mario Marcel, hizo una hoja de ruta de las dos grandes reformas que probablemente se van a hacer durante esta semana, partiendo primero con una reforma tributaria que buscaría recaudar 5 puntos del PIB, que es una brutalidad de plata. Es una brutalidad de plata, o sea, es el 5% de lo que genera el país durante el año, que es mucha plata. Y durante creo que era tercer o cuarto trimestre, se vendría lo que sería una reforma al sistema de pensiones. No sé, Estoy súper de acuerdo con eso y también sería súper importante decirle a los auditores primero en qué se van a basar esos 4 o 5 puntos del PIB con respecto a la reforma tributaria. Primero hay un punto sobre los impuestos personales y sobre la renta y el patrimonio. Olvidémonos ya de la empresa o ese viejo mito de que siempre hay que taxar a la empresa. Ahora nos vamos a fijar más en las personas. También se quiere reducir la evasión y la ilusión. Y en tercera vía se quiere aumentar el royalty y la gran minería. Entonces, son 5 puntos del PIB, como dijo César, entre 4 y 5 es una gran masa monetaria, o es alto lo que queremos agarrar. Entonces,
es algo que va a requerir quizás todo el esfuerzo también, porque esto no solamente lo tiene que decir el gobierno, sino también tiene que ser a través del Poder Legislativo, se tiene que conversar, tiene que entrar bien dentro de las raíces que sea Chile. Por otro lado, tenemos la reforma de pensiones. Y la reforma de pensiones viene a solucionar también este quinto retiro. Yo creo que también, como lo dicen los analistas económicos, este quinto retiro golpeado desde el Congreso nos hace pensar o lo hace pensar a Boric, que también es el momento para exponer esto de las pensiones para que no le estén pidiendo más cosas también. También, como tú dijiste, tenemos un presupuesto acotado y Marcel, cuando le entregan esta cartera, él mismo dice ante periodistas que no estaba tan bien financieramente como él esperaba. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Será que tenemos que pedir mucho este año o estamos esperando también los 500.000 pesos que habla el ministro Grau de Economía que tenemos que lograr al final del cuarto año? Es decir, se vienen reformas que son difíciles, pero ¿por cuál vamos a partir? Yo creo que tanto como impuestos y pensiones que vienen primero. Entonces, ¿cómo vamos a ir solventando eso en el futuro? ¿Cómo vamos a ir solventando los 500.000 pesos? Yo creo que es la pregunta que todos los chilenos tienen que hacer. Yo también creo lo mismo que tú, y creo que todo parte en cierta medida por la simplificación del sistema tributario, la simplificación de todo lo que tiene que ver con la operación renta. La educación financiera es algo que ya es transversal. Y a mí me pasa que gran parte de la gente que quizás probablemente de nuestra edad, bueno, la gente de nuestra edad sabe cómo hacer la operación renta, pero la gente que es más joven o la gente que quizás no está tecnológica, le cuesta hacer la operación renta. Entonces hay hartas cosas que el sistema tiene complejizado. Si uno quiere ser emprendedor, el tipo de consolidación tributaria que existe es completamente distinto al de las personas. Entonces es un tema que hay que tomar en consideración y es un desafío que va a tener que tener la reforma tributaria para simplificar esto, evitar que se hagan doble impuestos y evitar como los mecanismos de ilusión. Yo creo que es difícil decirle a la convencer o crear una ley que en el fondo elimine para siempre todo lo que tiene que ver con los mecanismos de elusión tributaria. Siempre van a haber, siempre hay letras chicas, siempre hay y los rumores son de pasillo y se empiezan a pasar y la gente empieza a preguntar, oye, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto otro? Entonces son cosas que al final del día tienden a complejizar un sistema tributario y siempre va a estar como esta vuelta de tuerca que va a existir. Así que oye, también con respecto a eso, el gobierno de entrada se está encontrando con todos los planes nuevos, se está viendo realmente lo que está pasando. Entonces también desde ese punto de vista, también es un año que nos estamos encontrando con nuevos panoramas. Yo creo que el primer año del presidente Boric va a ser un año crucial para demostrar qué van a ser los siguientes 3 años y demostrarnos si realmente vamos a poder llegar a esos 500.000 pesos, si realmente él va a poder cumplir este programa que tan estado de bienestar que todos estamos esperando, o si realmente va a ser un fracaso, quiero decirlo, desde el área del socialismo, o nos vamos a encontrar con, bueno, también todos los riesgos geopolíticos que estamos viendo, eso nos afectarán. Hay hartas cosas por no, y acá, o sea, a ver, este podcast es netamente un podcast financiero, pero al mismo tiempo también hay, o sea, decir que la política no afecta a las finanzas, yo creo que es mentirse, pero tajantemente. Entonces yo creo que de pensar que en algún momento va a existir una muralla donde los partidos dentro del oficialismo ahora van a empezar a reclamar por cosas o por consignas políticas dentro de las medidas que va a tomar el gobierno, yo creo que eso va a pasar eventualmente y eso puede generar tensiones políticas y puede mover el espectro de qué tan transformadoras o qué tan poco transformadoras van a ser probablemente las medidas del nuevo presidente. Interesante lo que está pasando en Chile, pero yo creo que gran parte de lo que ha pasado en la última semana y sigue pasando, está pasando afuera. Y tenemos lo que yo les llamo, a ver, quiero introducir esto con una metáfora de una película. Hay una película alemana que yo me acuerdo haber visto cuando estaba en el colegio que se llama Goodbye Lenin, que es una película donde el protagonista se ve en la Alemania oriental, Alemania que era por parte de la Unión Soviética,
Y la película muestra toda la transición a lo que es en el fondo la caída del muro de Berlín y después la llegada de todas estas marcas que son Coca-Cola, McDonald's, el Mundial y todo esto a esta Alemania que en el fondo no tenía como este acceso a la información. Y a mí me pasa que ahora está pasando en Rusia todo lo contrario. Podríamos decir que es como un Hello Lenin, donde ahora como todas las marcas por todo el tema de las sanciones con Rusia se están yendo. Entonces las líneas en los McDonald's, las Coca-Cola se están vendiendo en los mercados como secundarios rusos como pan caliente. Y todo tiene que ver con esta situación de Rusia, de la guerra, de cómo en el fondo Rusia está impulsando poder llegar a Kiev, pero cada vez se está alargando más la guerra, cada vez hay menos moral. Hoy día estábamos hablando tengo un amigo mío que es muy amigo mío acá en ucraniano, y me contaba que gran parte de las medidas que se están tomando tienen que ver de parte de Rusia, tienen que ver con empujar esta guerra, promocionarla y al mismo tiempo llevarla a ciertos límites. Me contaba que hay personeros de altos mandos rusos que están empezando a desaparecer en Rusia. Entonces me da la impresión, ¿hasta qué punto crees tú, Héctor, que Putin va a seguir como impulsando esto para poder darle más calaña a algo que yo lo veo que se está alargando más de la cuenta y que la economía rusa cada vez está como más complicada para poder afrontarlo? Yo creo que es bastante complejo el panorama y siempre los economistas hablan de que el ámbito geopolítico es algo poco controlable porque nadie sabe, por ejemplo, cuándo se va a soltar la siguiente bomba nuclear y dónde va a ser. Pero las medidas económicas realmente afectan poblaciones y yo creo que eso también está afectando a Putin. Por ejemplo, hoy día vi noticias que dicen ya la inteligencia rusa que lo van a matar. Yo creo que eso siempre son rumores porque hay una cabeza arriba, pero solo imaginemos un poco de las medidas económicas que se han hecho. Primero sobre los bienes de lujo, el vodka y los viajes, es decir, 35% está poniendo Inglaterra sobre el vodka y todo este tipo de importaciones sobre Rusia, también sobre las marcas de lujo, sobre también el espacio aéreo. Ya no pueden pasar aviones rusos por Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, los canadienses. Otro punto importante que también ha aparecido en toda la palestra es que Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, hoy día está con varios problemas porque pasó un hecho que se llama el congelar activos. Y congelar activos significa que tú tienes activos como una garantía y que no lo puedes mover. En definitiva, no puedes comprar, no lo puedes transar, pierde ese valor, es decir, pierde todo el valor. Por otro lado, también tenemos el tema de los commodities, el oil and gas o lo que es combustible y gas, donde el 15% de todo el combustible que llega a la Unión Europea depende, o el 25%, disculpen, depende de Rusia y el 40% del gas. Sabíamos que Alemania tenía esta gran pipeline o tubo de benzina que le estaban echando. Se están yendo las compañías como McDonald's, Coca-Cola, Starbucks. Entonces, hay problemas graves. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y esto lo dice muy bien Javier Milei. Javier Milei es un candidato presidencial que quiere pasar a Argentina, que a mí me gusta mucho porque en Argentina realmente es libertario y realmente están pasando cosas graves y se han escondido default años por año y el mismo política fiscal no ha hecho recesiones por muchos años en Argentina. Entonces, él explica de la siguiente manera: si es que al final los acreedores tienen que pagar sus propias cuentas, eso hace que aumente el riesgo país y eso hace que aumenten las tasas. Aparte, como aumenta el riesgo país y aumentan las tasas, eso hace que caiga la inversión. En definitiva, cuando cae la inversión también se hacen menos empleo, el salario real baja, se produce menos y esto hace un clamor social o un descontento social que empieza a atacar a las compañías con mayores tasas. Entonces, al final, todo esto se derrumba y se derrumba el mercado financiero y eso es lo que hoy día quiere lograr Estados Unidos, quitándole un 40% al rublo, y quiere de alguna manera asfixiar todos los mercados de capitales y hacer que no funcione la economía dentro. Entonces, ¿qué queremos esperar? Yo creo que las siguientes semanas y el siguiente mes nos van a estar diciendo un poco más de color. Yo creo que aquí viene un nuevo orden mundial donde Estados Unidos, y Joe Biden lo ha dicho, quiere ser el líder. Pero China también se está posicionando bien porque está en un minuto donde están bajando las tasas. Bueno, vamos a hablar después de eso. Está en un minuto donde
están ayudando a las compañías. Entonces están ellos creciendo mientras la mitad de la economía mundial o 3/4 se está hundiendo. Es un buen punto. Sí. Dale, César. No, dale. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y yo uso cuando acá me preguntan, oye, ¿qué opinas tú con la situación de Rusia? Y yo les digo, es como si el moro estuviese ahorcando a la economía rusa. Es un tema, Es brutal. Es brutal porque en Corea del Norte, está bien, tú tienes como todo este tema con Corea del Norte, pero Corea del Norte es un país que lleva años siendo autosuficiente. O sea, está bien, como uno puede tener los prejuicios que quiera con Corea del Norte, uno puede ser un buen cristiano, un buen capitalista, si sabes que los quiero liberar a esta gente, probablemente no necesitan ser liberados. Pero el tema con Rusia es que Rusia ya probó la chupada del mate, entonces ahora que le digáis, sabéis que no se puede de nuevo. Y empiezan como estas sanciones. Yo en su momento hay un capítulo donde yo explico como en teoría las sanciones que pueden existir, que hay 3 como principales como patitas de la sanción. La primera tiene que ver con las sanciones como económicas. La segunda tiene que ver con las sanciones a los oligarcas. ¿Por qué los oligarcas son tan importantes en el gobierno ruso? Porque en su momento, cuando estaba Yeltsin también tenía como sus 20 oligarcas que se lo bancaban hasta cierto punto y le ayudaban como a hacer como este caudillismo, clientelismo, ir moviendo votos, moviendo recursos. Y dentro de los 20 que hay ahora, que tiene Putin, también, y dentro de eso en su momento está Abramovich, hay varios que han salido y están con los activos pero congelados en todas partes del mundo. Entonces se le está haciendo un corralito bastante importante a Rusia. Todavía queda la patita energética, especialmente en Europa, porque Estados Unidos ya dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir siendo cómplice de esto, no le voy a comprar más gas a Estados Unidos, petróleo a Rusia, perdón. Y está mirando dentro del mismo continente y está pensando en comprar en Venezuela. Entonces, y ahí y a Arabia Saudita también. De Arabia Saudita, pero yo creo que va a salir más fácil hacerlo en Venezuela por temas logísticos, porque Arabia Saudita queda al otro lado del mundo, Venezuela queda ¿cuánto? No, y Arabia Saudita es el mejor amigo de China también, que ese es otro problema. Entonces, no, la negociación con Venezuela implica otras cosas, implica que yo, por lo que estaba leyendo, lo que estaba viendo Maduro era que lo reconocieran como presidente, pero entonces, ¿hasta qué punto la desesperación por la materia prima, por el combustible, por el petróleo, va a llegar a que Estados Unidos en el fondo afloje en el fondo todo esto? Pero todo lo que tiene que ver con la... Y también lo último, yo creo que también es importante darse cuenta que cuando le dan estas medidas económicas o sanciones económicas, que en definitiva lo que hacen es romper los derechos internacionales, lo que va a pasar es que aquí no pierde Putin, o el que más pierde es la gente que está detrás, porque ellos van a sufrir todo el poder de la inflación, que su dinero no valga nada. Y por eso también yo creo que es un tema aparte, pero las criptomonedas están tomando un nuevo papel fundamental, porque estás pudiendo sacar tu dinero sin llevarte también el descuento de esta guerra. Entonces es súper importante darse cuenta de que aquí los que más pierden son la gente que no va a poder transar hacia afuera, es el mismo pueblo, y cómo Putin también va a poder resolver eso con su gente. Y porque también hoy día salió una noticia, hoy día estamos a 23 de marzo, que la presidenta del Banco Central no quería seguir siendo, pero Putin lo íbamos a tomar como traición. Entonces, ¿hasta qué minuto se va a llegar y vamos a poder empujar esto? Porque al final lo que ella hizo en los últimos 9 años se decreció o disminuyó o desapareció. ¿Por qué? Por los efectos de la guerra. Entonces, todos los efectos en 3 semanas se tomaron 9 años de trabajo. ¿Cómo vamos a seguir avanzando? Y si tú estás contra el régimen, ¿puede avanzar? Son grandes preguntas que hay que resolver. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Y también yo lo veo desde el punto de vista práctico. Yo creo que es geopolíticamente. Y acá, como les digo, si bien este es un podcast de finanzas, hablamos de política, geografía y todo lo que quieras. Ucrania es el país más grande de Europa sacando a Rusia en términos de tierra. Es el país más complejo, es el país más árido para poder ingresar porque tiene mucha tierra. Las ciudades están muy lejanas entre sí. Entonces
el problema que tiene Putin, y yo creo que Putin se sorprendió con un ejército que estaba severamente como poco preparado. Si bien puede ser el segundo ejército más grande, pero estaba severamente poco preparado. Y la guerra le está saliendo pero carísima, carísima. Entonces yo creo que va a llegar a un punto en el que tanto Putin como Zelensky van a tener que agachar el moño, porque está bien, Zelensky tiene su agenda también. Putin también tiene su agenda, pero va a llegar a un punto en que ya va a ser mucho. Hay algunos que por ahí analistas que dicen que de aquí a mayo se podría como ya empezar como lo que serían las negociaciones, que serían ya entre Zelensky y Putin en la misma mesa. Porque a esa altura ya, o sea, estáis hablando de casi, ¿cuánto? Casi 3 meses de guerra, entonces, ¿hasta cuándo te va a durar eso? Y eso también en el fondo tiene que ver con lo que va a pasar eventualmente con el precio del petróleo, que yo creo que es el más complejo, y el precio del trigo. Y ahí hablamos y por qué el petróleo y el trigo es tan importante. Esto ya comentaba que el petróleo de Rusia representa cerca de un 15% de la producción mundial, pero el trigo de Ucrania representa el 30% de la producción mundial. Entonces, 40 desde Europa. 40 desde Europa. Entonces, imagínate, hoy día le comentaba a unos amigos acá, que decía, imagínate que de aquí y esto funciona con ventanas de 3 meses. Entonces imagínate que de aquí a 3 meses más se empieza a escasear el pan, la harina, la pasta, la pizza, que es como yo decía, es la piedra angular de la cocina italiana, y se empieza a hacer más cara, y se empieza a hacer más cara, y se empieza a hacer más cara, y se empieza a hacer más cara. Entonces, ¿hasta qué punto digo yo, Europa va a permitir que esta guerra se mantenga? Y yo creo que le queda poco de vida a este conflicto. Van a ver, lo dices tú, que va a haber un nuevo orden mundial, y yo estoy de acuerdo, pero también el tema, especialmente las fuentes de alzas de precio que se vienen por el petróleo, que el petróleo afecta todo lo que tiene que ver alimentos en general, es importante, y es una de las cosas que la Reserva Federal en Estados Unidos está viendo, pero... Oye, no, y eso antes también de entenderlo, y que los auditores sepan que no es como que nos van a subir los precios ahora, pero hay que tratar de entender que las grandes compañías compran futuro de este commodity que se llama petróleo o wheat, que es el trigo. Entonces, los precios que nosotros vamos a ver elevados no son al día de hoy, sino son a 3 meses o 5 meses. Entonces, esto es algo que está recién partiendo. Y ¿por qué suben las acciones que tienen que ver con estos commodities? Porque lo que hacen los analistas es reflejar hoy día los flujos futuros. Entonces, es súper importante tratar de entender que hoy día no estamos viendo realmente los efectos de esto, sino va a pasar en 1, 2, 3 meses, cuando quizá, ojalá, y todo el mundo espera, estemos en negociaciones favorables para que esto termine. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, y al mismo tiempo hay que tomar en consideración también que todo lo que también implica el tema del petróleo y todo esto, por ejemplo, es lo mismo que en Chile pasa con el dólar. El dólar, cuando sube, todos dicen como, uy, qué terrible, van a subir el precio de las teles, pero las teles ya están con stock en Chile, entonces van a subir en 4 o 5 meses más a futuro. Entonces hay que pensar qué es lo que va a pasar un poquito más adelante, y hay que tener cuidado con lo que está pasando, especialmente en temas de precio y todo esto. Oye, y antes que pasemos al siguiente tema, solamente voy a dar unos datos que son súper importantes, que acá están reflejados a febrero, 2020. El 17% del gas natural es de Rusia. Luego tenemos que el petróleo, el 12%, todo esto es cifras mundiales, el 12% del mundo viene de Rusia, del petróleo. Los fertilizantes, otro 12%. El 10% global del trigo viene de Rusia. El níquel, un 6%. El aluminio y el paladio también son cosas que están apareciendo. Entonces, son commodities, los transan toda la gente. Hay un problema de cadena logística, que es lo que vamos a hablar ahora con Estados Unidos. Entonces, los precios van a incrementarse, y muchos ya estamos hablando de recesión. Entonces, dale, César. Entonces, bueno, eso es lo que estaba hablando Héctor, y el tema del alza casi que ya está, o sea, el alza mundial de precios post pandemia es un tema importante para los bancos centrales. En Chile ya hemos visto cómo el Banco Central se ha tomado fuertes medidas. Yo creo que va a seguir tomando fuertes medidas para poder manejar la inflación, y en eso yo creo que el hecho de que Marcel haya pasado del Banco Central al Ministerio de Hacienda y se haya quedado Rosana Costa al Ministerio de Hacienda, que estaba en el mismo
estaba jugando ahí en el mismo equipo. Yo creo que en el fondo va a ser que la monetaria, la política monetaria y la política fiscal, que es la del gobierno, como que vayan en la misma medida para poder salir de este escenario un poquito complejo, un poquito más pantanoso. Pero en Estados Unidos, la semana pasada ya la Reserva Federal empezó con alzas de tasa. El presidente de la Reserva Federal ya está diciendo que esto no pasaba. ¿Desde cuándo? ¿Desde el 2014? ¿8 años que no se subía la tasa, Héctor? Sí. Sí. O sea, sí, son varios años y aparte se están viendo las inflaciones más grandes desde 40 años. Entonces están pasando varios efectos. Reagan era presidente, o sea, imagínense que desde que salió la última Volver al Futuro, que no se veía como la inflación tan alta. O sea, es brutal el nivel de inflación. O sea, para que el chileno lo tenga también como en la mente, desde el año 82, de la crisis del 82, que no se vio una inflación tan grande. Entonces, eso es algo que es súper llamativo, y tiene que ver también con probablemente cómo la Reserva Federal manejó la impresión de dinero. Y ahí uno puede entrar en ciertas críticas de cómo el 40% del dinero que está circulando en la economía estadounidense se imprimió durante la pandemia, pero eso es una crítica que ya no tiene sentido hacerla, principalmente porque ya en el fondo la leche ya está derramada. Entonces lo que se comenta es que la Reserva Federal va a empezar a subir tasas, y si la Reserva Federal sube tasas, generalmente eso afecta al resto de los bancos centrales, porque todos toman a Estados Unidos como referencia, como el gran mercado, el mercado que tiende a mover el resto de los mercados que son emergentes, especialmente lo que sería para nosotros Chile. Europa se mueve con otros drivers distintos, y ahí entra el Banco Central Europeo, y entra también el Banco de Inglaterra, del Reino Unido, pero nosotros nos movemos principalmente por lo que hace la Reserva Federal, y el hecho de que la Reserva Federal ya tenga un plan, incluso planes de contingencia para poder manejar la inflación en caso de que empiece a subir más rápidamente y no exista como esta reversión, que es lo que en el fondo se llama esta inflación, que es que los precios se mantienen en precio alto. Si los precios se mantienen en precios altos, lo que generalmente sucede, y el riesgo de pasillo y el rumor de pasillo que existe, y los periodistas en Estados Unidos están vueltos locos por esto, es que existe una recesión que viene después de alzas de commodities, alzas de tasas pronunciadas, etcétera. Entonces, ¿cómo crees tú que se están manejando los temores de una recesión, especialmente en Estados Unidos? Yo creo que más que temores, acá varios hedge funds o head de hedge funds o gerentes o dueños de los hedge funds o dueños de grandes compañías ya están diciendo que está en una recesión. ¿Por qué? O que va a venir una recesión, porque todos los indicadores, como que se reversa la curva, se da vuelta la curva de tasas, que eso quiere decir que en definitiva los plazos cortos y los plazos largos se mantienen la misma tasa. Del tema del desempleo, el poco crecimiento, indican que nosotros nos vamos a enfrentar a una recesión, es decir, están cayendo uno a uno los dominó. Entonces, cuando ya está pasando eso, y al mismo tiempo vemos que la Reserva Federal ya tiene pensado 4 a 6 alzas de tasa de 0,25, 0,50 puntos, se le viene el verano encima donde la gente gasta, va a ser un problema, porque también ellos también tienen acciones propiamente de tecnología que todos sabemos que por fundamentales tienen que crecer, pero se ven en esta volatilidad de mercado que también deja entrever si es que se va a sacar la plata de ahí. Hay que recordar que alrededor de un 60% de toda la plata en los mercados financieros está alocada en Estados Unidos. Ahora, vámonos más al plano local de Estados Unidos, donde la variación de 12 meses ha estado más en los autos usados, en la gasolina, en los cuartos de hoteles, en los nuevos vehículos, las compras de comida. Es decir, todos estos datos son públicos. Entonces, también ahora Biden quiere dar otra subvención, pero ¿hasta cuándo se van a seguir con estas políticas? Además, hay que recordar que dentro de la política que tiene Estados Unidos es una de quantitative easing, o que ellos empiezan a comprar los papeles para mantener los precios, y también están diciendo que viene el tapering, y que es el tapering cuando ellos salen a vender todos estos papeles, y de alguna manera cuando los salen a vender caen los precios. Entonces estamos en una situación compleja que también todos los analistas dicen, llegó una pandemia donde se imprime dinero, y al mismo tiempo nos llega una guerra donde también la historia y los papers nos muestran que se han imprimido dinero. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esto? A través de financiamiento estamos llenos de deuda, a través de impuestos estamos llenos de impuestos. Entonces, ¿de a dónde sale el dinero? Son las preguntas que
es decir, está resolviendo el presidente del Banco Central de Estados Unidos. No es un problema trivial. Claro, y al mismo tiempo el presidente del Banco Central de Estados Unidos, a diferencia del mandato que tiene el Banco Central chileno, el Banco Central chileno tiene solamente el manejo de la inflación del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, tiene el mandato del pleno empleo también. Entonces tienen que manejar las dos cosas al mismo tiempo. Baja inflación y superproducción. Baja inflación y claro, y el pleno empleo. Entonces ellos se preocupan también de que el ciudadano americano esté trabajando, esté teniendo buenos salarios, entonces llega un punto en el que ya todo se complica un poquito más. Mira, Héctor, yo creo que para cerrar el tema, tenemos también este tema que tiene que ver con lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando con Ucrania, que tiene que ver con este aumento de los precios del petróleo. Eventualmente se va a derivar el precio de los alimentos. Entonces, esa es una fuente inflacionaria que yo creo que la Fed le tiene más miedo. Y yo creo que los analistas también le tienen más miedo, porque tú contabas que subieron los autos, que subieron, creo que eran los viajes, algunas cosas, pero no ha subido como la canasta básica de alimentos, así como 100%. Entonces yo creo que ese es el gran temor que tiene la Reserva Federal, porque va a llegar un punto en que ya los precios de la comida puede que empiecen a subir tanto que ya no va a tener cómo controlarlo. Entonces yo creo que y eso se llama overshooting, que es donde se genera el malestar social, donde ya van los empleados, donde vemos cosas en las calles, manifestaciones. Es decir, nadie quiere llegar a esos tiempos de crisis del 29 que se comentaban, el Viernes Negro. Yo había dicho que era overshooting, no, es runaway inflation, que es cuando la inflación como que ya se te escapa y no tienes cómo controlarla. Entonces yo creo que ese es como el gran temor que tienen los inversionistas en Estados Unidos. Pero bueno, cerramos acá con el tema de China. Y acá yo te doy la palabra, Héctor, porque Héctor acá es el fiel seguidor de Charlie Munger, acá Alibaba Friends. Entonces, cuéntanos qué es lo que pasó con China. Porque y más que contarlo, yo creo que hay dos partes con China. Pero dale tú, cuéntame. Sí, yo creo que tenemos que hablar un poco de este comienzo de como verano chino y todo lo que está pasando. Todas las cifras financieras que salieron, tanto de venta en los retail, de los índices de producción, todo lo que tiene que ver con compra de activos fijos creció en estos meses. Entonces al final también se produjo una baja de tasa, lo que quiere mostrar China que está parado bien entre esta recesión. Tuvimos el problema de Evergrande, donde hoy día los chinos están dejándola caer y también ayudando en lo que pueden. Están tratando de decir que esto lo tienen controlado, a diferencia de cuando hablamos de Jerome Powell, o el presidente de la Fed, donde él dijo que la inflación era transitoria, pero hoy día vemos que es algo más permanente. También por otro lado, grandes inversionistas como Ray Dalio o Charlie Munger, que dijo César, están hablando de este nuevo orden que va a venir China también, porque va a estar bien posicionado económicamente, tiene grandes compañías que fueron muy devaluadas por el tema político, dado que sus fundamentales y sus flujos, creemos todos, dado la finanza o dado el Excel de valorización, da más del precio de hoy día, y que ha sido descontado por las políticas de gobierno y lo mal que se vio China al querer deslistar sus compañías. La semana pasada, o hace 2 semanas, aparece el gobierno chino apoyando todas estas compañías, diciendo que van a estar detrás de ellas, que van a apoyarlas a todas, tomándonos un incremento de la acción de Alibaba un 37%, y con eso, que es la acción más grande, llevando a todas las más chicas, o no más chicas, que igual son gigantes detrás, es como un Bitcoin dentro de las otras, como el altcoin. Sí. Entonces, se vienen buenos momentos para China. Yo creo que están bien posicionados, pero también dentro de este año, a mi parecer, van a tener que tomar un rol hegemónico en algún lugar para también poder salir de esto. Ellos no quieren mostrarse financieramente mal ante el mundo. Exacto. Ya vimos que han tenido conversaciones con Biden acerca de que no se quieren meter a Rusia. ¿Es el momento de China? Yo creo que es. Pero lo que nadie se había previsto es que están saliendo nuevos brotes de COVID. Y eso también está asustando un poco a los inversionistas, porque nadie quiere volverse a encerrar de nuevo. Sobre todo que ahora viene el verano de esta parte del mundo, Estados Unidos y Europa. Entonces es algo que viene complejo, y también China también quiere salir como un nuevo líder mundial dentro de este globito que se están repartiendo un par de países de Europa y Estados Unidos y un par de Asia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me pasó cuando salió este tema del apoyo a la empresa.
y tenía acá a mi compadre de Ucrania. Yo le explicaba, esto es bueno para ti, me decía, ¿por qué? Y me dijo, explícame en 5 minutos por qué. Bueno, yo le decía, porque si tú pones como prioridad tu crecimiento interno, quiere decir que no vaya a apoyar a los rusos, porque entiende China que en esta salida donde ya los países de Occidente, la Unión Europea, Inglaterra y Estados Unidos están medio tambaleados, es su oportunidad de salir y decir, ¿sabéis que aquí estoy yo voy a ponerme el overall y voy a hacer que el crecimiento mundial se explique en gran parte por las acciones que yo voy a tomar? Entonces yo creo que es la oportunidad que tiene China. China estuvo esperando este momento y yo creo que no está en posición para poder apoyar a un Rusia que se está, como lo decíamos, se está financieramente ahorcando y al mismo tiempo no, China creo que no quiere como romper relaciones con Estados Unidos ni con Occidente, y al mismo tiempo no quiere que le caigan sanciones por errores no forzados. Y yo creo que todo lo que ha hecho las últimas semanas tiene que ver y va consistentemente con una política de lo que decías tú, mostrarse como un país para nuevos inversionistas. Hoy día en la noche salió Tencent, que es una de las empresas más grandes de media, que Tencent también está metido, para los más gamers, está metido el LOL detrás y todas estas, como estos juegos que tienen que ver como más asiáticos. Creo que también hay manejos de media en algunos países de especialmente Japón, China, Corea del Sur. Está Tencent bien metido adentro, entonces están presentando buenos resultados, se están recuperando de todo lo que tiene que ver con esta caída que ha tenido la economía china. Entonces hay que ir viendo qué es lo que está pasando. Yo creo que existen, como dice Héctor, probablemente va a existir valor, más si pensamos que se viene una recesión mundial, una recesión en Estados Unidos, no mundial. Y el tema del COVID, yo lo veo, soy medio escéptico en el tema del COVID. Yo quiero, porque acá en Europa, por ejemplo, también están volviendo los casos al alza, pero me da la impresión que tiene que ver, por razones distintas. En Europa tiene que ver con una flexibilización de todo lo que tiene que ver con las medidas del COVID, porque, o sea, acá, para comentarlo, durante probablemente Navidad y la primera semana de enero, creo que por lo menos a un 25% de mi clase le dio COVID. Entonces yo creo que en Chile también en su momento uno ya conoce más gente que le dio que no le dio. Entonces ya está como más tranquilo, pero tiene que ver también con políticas de que en Occidente manejamos el COVID de forma distinta. Lo manejamos con altas tasas de vacunación, lo manejamos probablemente con manejos de trazabilidad distintos, pero la política que tiene China para mantener esto es esta política de cero COVID, que es cuando, por ejemplo, si a ti te da COVID, que estoy exagerando acá, si a ti te da COVID, como que a tu edificio entero lo tiran a cuarentena. Entonces como que se empiezan a cerrar ciudades por esta política tan restrictiva de cero COVID. Y el gran problema acá es que las ciudades que se están cerrando son ciudades que tienen que ver principalmente con manejos de o producción de cosas electrónicas. Estamos hablando de chips, estamos hablando de cosas que, por ejemplo, creo que Schengen, que es una de las provincias, es la provincia donde se producen gran parte de las partes de los iPhones. Entonces Apple se vio muy castigada la semana pasada. También el tema de las tarjetas gráficas, que sería todo lo que tiene que ver con Nvidia, con AMD, para los que son un poquito más computines. Entonces hay cosas que están pasando en China. Yo creo que China va a tener que cambiar el enfoque si quiere en el fondo priorizar el crecimiento interno y verse como una potencia en el mundo. Pero yo creo que le quedan un par de meses de incertidumbre, especialmente a las empresas chinas. Los niveles de precio todavía están... Aquí yo creo, Héctor, que tú me podéis como va a cambiar en esta parte. Yo creo que los niveles de precio todavía están, especialmente en China, están atractivos para poder comprar. Todavía están en descuento, como le decimos nosotros. De todas maneras, están con descuento, a lo mismo también que los países emergentes, porque eso es lo que empieza a pasar. Cuando cae una gran economía en recesión, todos los inversionistas dicen, ¿dónde tengo que ir a dejar mi dinero ahora para que tenga ese mismo valor? Entonces, hoy día, y más, yo creo en un par de meses, cuando todo este mundo occidental caiga en recesión, los nuevos países van a ser Asia, van a ser Corea,
vamos a ver una rotación de los portafolios. Yo también va a ser parte emergente, va a ser Chile, quizá. Chile, he estado viendo que el Banco de Chile incrementó un 37% este año desde enero, entonces es bastante el crecimiento que ha tenido en el último año, entonces, ¿qué es lo que se viene para el mundo? Es complejo, porque lo más probable es que ya no van a estar las grandes, bueno, siempre las tecnológicas. Yo creo que ese también es otro paradigma que tenemos que matar, ¿van a seguir creciendo o van a caer alza de tasa? ¿Realmente estarán sobreponderadas o estarán muy sobre los precios por inflaciones dentro de sus flujos? Claro. ¿O realmente será que Tesla está en Berlín creando nuevos autos y esto realmente genera valor para los accionistas? Oye, eso es un punto importante. Eso también se nos queda en el tintero, yo creo que cuando hablamos del tema del petróleo. El hecho de que ahora el petróleo esté tan caro, y acá yo creo que van, porque China es uno de los productores más grandes de auto eléctrico en el mundo. O sea, tenemos NIO es chino, Xpeng es chino, y hay varios más que son más chiquititos que están en China. Yo creo Great Wall, todas esas cosas que también están en Chile. Sí. Héctor es más experto que yo en el tema de auto eléctrico. Le tiré unas papitas que me llegaron por ahí por el lado, así que me dijo, las voy a tomar en consideración. Pero está bien, o sea, yo creo que la inversión en auto eléctrico se va a venir, y probablemente el tema de lo que está pasando con el petróleo, la dependencia que tenemos del petróleo y gas natural, va a hacer que las nuevas energías como que tengan una mayor demanda. Y tiene que ver también, ponte tú, lo que está pasando con el precio del uranio para la energía nuclear, que también está subiendo de precio. Hay una mayor demanda de eso por los distintos países. Entonces, hay hartas cosas que están pasando. No, y también, con respecto a eso, también hablan también los políticos y todas las figuras que aparecen entre los gobiernos, que bueno, cuando apareció la pandemia nos empezamos a preguntar dónde está mi cadena de suministro y cuáles son los países y por qué no me están llegando las cosas. Exacto. Entonces hoy día lo que está planteando es cómo vamos a hacernos como nosotros vamos a producir lo que necesitamos, o de nuestros mejores aliados vamos a elegir sus mejores riquezas. Ese es un punto que se tiene que empezar a evaluar, y también desde ese punto la Unión Europea plantea toda esta transformación eléctrica a lo que tiene que ver sacar los carbocombustibles, tienen que ver con petróleo y todos sus derivados, y pasarlo a energía eléctrica, eólica, sí, hidrógeno verde, cosas que se están explotando en Chile también. Entonces, toda esta transformación tanto ya pasa a un nivel político, también a un pensamiento futuro y cambio climático, sí, que es otro punto importante, y fue el único ministro de Putin que salió y que pudo renunciar. Entonces, el petróleo quizás no está tan claro que hay que eliminarlo por esa parte del mundo. Sí, no, perfecto. Oye, está compleja el escenario mundial ahora. Hay hartas cosas que están pasando. Oye, pero yo creo que también nosotros tenemos que aprovechar de decirle a nuestros auditores cómo invertir quizás también en esta época, y qué es lo que dicen los grandes inversionistas también. Sí. Como si tenemos bonos, vamos en UF, si tenemos acciones, vamos por lo que siempre le ha ido bien en las acciones en estos minutos, que tiene que ver con energía, commodity, combustibles, sobre todo si ustedes pueden agarrar bancos también por el alza de tasa. ¿Por qué significa eso? Los bancos que van a cobrar más tasa, dentro de sus ingresos van a tener mayor monto, el flujo va a ser mejor para nosotros, y como también dijo Axel Christensen esta semana con respecto a, bueno, que eres el head de BlackRock también para Latinoamérica, que decía que hay que jugar como Bielsa, tanto hay que ser defensivo y al mismo tiempo ofensivo. Tenemos que saber que tenemos que tener cosas nuevas, tenemos que saber que tenemos que tener empresas con commodity, pero al mismo tiempo ver los espacios de riesgo donde hoy día hay dip o precios baratos, claro, para entrar y comprar. ¿Qué es lo que hoy día estamos viendo en China, sí, estábamos conversando que quizás es los Nvidias que nunca van a parar de crecer, las tarjetas Google, de crédito que están uniendo a cripto, tenéis Google, tenéis Apple, empresas de descuento, y que han demostrado las guerras que después de un año, o economistas dicen ahora que hacer más de un año por la fuerza, pero ya 2, 3, vamos a tener un precio por 2, por 3. Nvidia el último 5 años ha crecido un 800%, es decir, sí, tiene mucho que decir eso de una acción. Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, y acá también yo siempre tiendo a citar a los invitados, yo aprendo de los invitados que vienen acá. Está el tema de los riesgos asimétricos, o sea, cuando la gente tiende a sobreponderar un riesgo que está dentro del mercado,
que es por ejemplo cuando todos se vuelven locos, todos entran en pánico, tienden a pasar estas cosas. Entonces yo creo que hay que tener paciencia. Si usted está invirtiendo, está escuchando esto y está invirtiendo a largo plazo, siga con su plan, no lo cambie, por favor. Si está invirtiendo en el Fintualito, si está invirtiendo en Racional, vamos, de a poquito, esto es un maratón, y no entrar en pánico, que no panda el cúnico, como decía por ahí algún comediante. Héctor, ¿algún comentario que le quieras dejar al auditor? Como el único comentario que quiero dejar, también como tú lo dijiste, que hay que mantener las posiciones. Yo creo que hoy día no estamos en un minuto para sacarlas, quizás esperar un poco. Uno nunca pierde hasta que saca realmente el dinero. Y es que está urgido, bueno, quizás es un buen momento de pasarle un depósito a plazo, algo que lo que tú conozcas y te sientas cómodo. Pero este año va a ser complejo, el que viene también. Es un minuto para aprender, en definitiva. Conoce tus productos, conoce qué es lo que estás teniendo, ve si tu plataforma de trading es la correcta o necesitas diversificarte más, o necesitas ya pasar de un finto racional, y si pasar de un racional a un interactive broker, o al revés, o simplificarse, o al revés, o simplificarte. Es decir, ve tus riesgos, ve cómo puedes salir de esto. Recuerda que perder es parte del negocio. Tuvimos un bull run o una crecida grande con todos los accionistas comprando hace un año. Esto ya pasa, es un ciclo, estamos entrando en otro ciclo. Se está hablando más de ciclos que van a ser malos para la economía de Estados Unidos, donde todos estamos comprando. Entonces, ¿nos vamos a comer ese dolor de guata o realmente te va a preferir salir? Si realmente tú sabes que los próximos 2 años van a ser complejos, evalúalo, son tus finanzas, preocúpate y hazte cargo. Sí, yo estoy de acuerdo con Héctor, y acá mi comentario también es que sigo con la misma línea, que tratemos de en el fondo ser prudentes con lo que estamos haciendo, que al mismo tiempo evaluemos lo que está pasando a nivel mundial. Nosotros lo que hacemos con esto es tratar de explicar lo que está pasando a nivel mundial, pero si usted en el fondo que está escuchando no tiene como el tiempo para poder hacer todo este análisis o para poder seguir todo esto, haga lo más simple que le salga, trate de mantenerse en su plan y en el fondo seguir con lo que está haciendo. O sea, yo creo que en el fondo moverse o entrar en pánico en este tipo de momentos es lo peor que uno puede hacer. Eso, oye, esperamos que le haya gustado este capítulo. Fue un capítulo más como, yo le diría geopolítico. Fue una cita con Héctor, le queríamos poner de nombre al capítulo, porque fue... No, cita con César. Estuvo muy bueno el capítulo, yo creo que es un gran momento para... Esto es un desglose de todo lo que está pasando en la semana. Están pasando cosas que realmente afectan nuestras inversiones. Una subida de tasa significa que el fondo va a seguir cayendo. Las acciones de Estados Unidos están cayendo y eso afecta al fondo A. Hay un problema, estamos hablando de reforma de pensiones, hay varias variables que se están juntando y los verdaderos buenos negocios también están empezando a aparecer. Entonces es un gran momento. El otro día yo le comentaba a uno de mis amigos acá del máster, le decía, está interesante cómo han cambiado los tiempos. Cuando yo estaba en el máster el 2016, lo más interesante que pasaba era que los suizos tenían tasas de interés negativas. O sea, te pagaban por tener la plata adentro, no, te cobraban por tener la plata dentro del banco. Y ahora tenemos criptomonedas, tenemos guerra, tenemos retiros, tenemos esta inflación, tenemos tapering, tenemos de todo. Y yo creo que la discusión cada vez está siendo más enriquecedora en un mundo cada vez más globalizado. Así que, pero bueno, las respuestas no siempre tienen, las preguntas, perdón, no tienen siempre una única respuesta. Todo pasa al mismo tiempo y pensar que estamos aislados en este mundo, yo creo que es lo peor que podemos pensar. Así que eso, esperamos que se hayan tenido cosas interesantes. La próxima semana vamos a estar probablemente con una invitada ilustre, así que va a estar interesante. Gran invitada. Sí, vamos a estar hablando por ahí de algunos temas que tienen que ver con la operación renta que se viene la próxima semana. Vamos a hablar de otros temitas por ahí que se nos Sí, que se nos van a ir ocurriendo durante la semana, pero para eso suscríbanse, para poder invertir en su futuro. Que tengan muy buena semana. Hasta luego.
las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.